nos va a compartir su trabajo sobre inclusión de las TIC para las competencias del talento humano en salud con la creación de contenidos digitales. Si querés compartirnos pantalla. Hola, ¿ahí ven bien? ¿Me escuchan mejor? Sí, ahí te escuchamos perfecto. Bueno, muchas gracias, Bianca. Únicamente recordar que ese trabajo es realizado por un enfermero y una ingeniera de sistemas, que ya lo había comentado en la primera parte hasta donde vi que me entendieron. Siguiente, Indira. Bueno, esto hablando de los 7 puntos que vamos a tocar. Arranquemos con el primero, que es el planteamiento del problema. Dale el siguiente. Dale varios clics, porfa, para que se dé. Bueno, digamos que este planteamiento del problema se centra en 4 puntos y digamos que el corazón o el problema grande que identificamos es que los profesionales en salud son poco competentes en la creación de contenidos digitales. Esta investigación llega en un momento, como lo decía el grupo anterior, cuando veíamos el caos del COVID-19 y cuando los pacientes tuvieron que quedarse en Colombia en cirugías programadas en stand-by, esperando hasta que nuevamente hubiera una luz verde para poder retomar todos los servicios que fueran electivos. Prácticamente los pacientes solo acudían a urgencias, a unidades de cuidado intensivo. Muchos profesionales tuvieron que desarrollar la teleconsulta. Entonces, eso nos llevó a identificar que los profesionales tienen unos acercamientos con las tecnologías de la información y la comunicación desde el desarrollo de documentos, revisión de correos electrónicos, mensajes, chats, pero era poco la revisión que se hacía de la creación de contenidos por parte de ellos mismos. De hecho, los contactos que tienen con las tecnologías de la información y la comunicación lo hacen solo para revisar precios de la industria farmacéutica, para divulgar trabajos de investigación, pero poco en el diseño de alguna propuesta. Y si empezamos a ver algunas estadísticas de España, del Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, encontramos que por otro lado hay un grupo de pacientes que empiezan a acceder a información de salud en los sitios web. Y esto lo hacen antes y después de la consulta. Entonces digamos que ahí empezamos a ver a un paciente que está dando vueltas por la internet, por las redes sociales, incluso en el 2016 ya se hablaba de que las farmacias y los profesionales sanitarios eran cercanos como medios de comunicación de los pacientes, pero ese talento humano no generaba ni creaba contenidos digitales. Y en Colombia, nosotros en este momento estamos entrando al tema de la historia clínica electrónica única, donde ya hay países como Argentina han avanzado en esto, y estamos entrando también a la facturación electrónica. Entonces son propuestas desde el Estado, desde el gobierno, que únicamente están apuntándole al desarrollo de las instituciones y del sistema de salud en general, pero no se está pensando en el profesional de la salud. Siguiente, Indira. Esto nos lleva a justificar nuestro ejercicio de investigación, teniendo en cuenta que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura, UNESCO, han invitado a trabajar en una educación inclusiva, con un propósito de que todos los contextos se promuevan el derecho a recibir una educación de calidad y que logre satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje. Allí es donde metemos a los pacientes, precisamente para que los profesionales empiecen a hacer uso de la cibersalud. Cibersalud es un término que nace en el 2005 gracias a la Organización Mundial de la Salud y donde empezaron a incluirse estos términos porque se empieza a usar las tecnologías de la información y la comunicación con la salud. Nace un término como salud electrónica y otro como M-Salud, que es la salud que se empieza a digitar en nuestros teléfonos móviles. Entonces, eso hace parte de una relevancia disciplinar para nosotros como profesionales de salud y también en la manera en que las tecnologías de información y las comunicaciones nos permitan desarrollar competencias, que en este trabajo se llamarán competencias transversales, ya les diremos por qué. Y por otro lado, en términos de la relevancia social, porque llevaremos a esos pacientes que están consultando en la web a que empiecen a trabajar con sus profesionales en la creación de contenidos y en la consulta de esos contenidos que su mismo profesional está generando, y todo eso le apunta al alfabetismo en salud y a la toma de decisiones. Esto se traduce en que el profesional de la salud pueda crear y manejar imágenes, crear y modificar bases de datos y que pase un poquitico más allá al panorama que tenemos hoy en día, y es que empiece a diseñar y a publicar páginas web con contenidos en temas de salud. Siguiente, Indira.
Bueno, entonces el objetivo de esta investigación fue diagnosticar la situación del talento humano en cuanto a las competencias transversales. Tomamos 3 competencias de educación, relaciones interpersonales y gestión del conocimiento para poder mirar de qué manera se orientaba esa creación de contenidos digitales. Siguiente. Pasamos ahora a la metodología de esta investigación. Se enfoca en 3 fases. Primero diseñamos unos instrumentos de encuestas y entrevistas, luego las aplicamos a ese talento humano y analizamos la información. Este es un estudio descriptivo con un enfoque cualitativo y cuantitativo. Es una investigación mixta en donde participan 220 profesionales de la salud y donde tuvimos como métodos de recolección de información una encuesta tipo escala Likert y unas entrevistas semiestructuradas. Siguiente. En Colombia se han reconocido 14 profesiones que atienden la salud de los colombianos y de esas 14, esta investigación en esa población de 220 profesionales logra abarcar 12 de ellas. Miren que fonoaudiología, enfermería son de las profesiones que más participan en este proceso de investigación, entonces vamos a encontrar con ellos qué sucedió. Lo que hizo este ejercicio de investigación fue tener contacto con las organizaciones, distintos colegios y distintos instituciones donde los profesionales están activos. Se les mandó una propuesta por correo para que pudieran participar y pudieran difundir la invitación a los profesionales. Ellos accedieron, empezaron a aplicar nuestros instrumentos y eso nos permite traer hoy unos resultados. Siguiente. Vamos a empezar a ver aquí unos puntos importantes y no quiero avanzar sin aclarar lo siguiente. En Colombia, en el 2016, el Ministerio de Salud y Protección Social lo que hizo fue reunirse desde el año 2010 hasta el 2016 que se publica el documento para mirar de todas esas competencias que ustedes ven en la cara superior de este cubo, cuáles son las competencias que se deberían con las que se deberían casar o enlazar los profesionales. Encontraron 7, a los que también llaman dominios, y de ellas encontramos que es propicio trabajar 3, que fueron las que les mencioné anteriormente, como docencia, investigación y gestión del conocimiento y relaciones interpersonales. Y desde ella mirar cómo podemos proponer esa creación de contenidos digitales. Siguiente. De tal manera que en la educación encontramos unas subcategorías. Cuando empezamos a graficar la información, encontramos que en educación los profesionales se atreven a hablar de educación en salud, estrategias pedagógicas, desempeño profesional. En relaciones interpersonales ya se arriesgan a hablar de comunicación, relaciones de cooperación y trabajo en equipo. Y en gestión del conocimiento hablan de intercambio de información en salud y desarrollo de la profesión. Esto para entender un poco más el gráfico que sigue a continuación. De tal manera que si uno empieza a ver esta gráfica, llama la atención que en aspectos como la educación, que es una de nuestras categorías de la educación precisamente, empezamos a encontrar que el 72,27% de los participantes, la comunicación es un aspecto central que permite que la educación en salud pueda emerger y reconoce con un 86,36% que pueden ver ustedes en la estrategia pedagógica como una opción para que se pueda aplicar la calidad de la educación en los pacientes. Muchos hacían teleconsulta de estos participantes y encuentran que se necesita una estrategia pedagógica para que se pueda dar esa educación en salud y que en últimas pueda impactar en el desempeño profesional para promover prácticas por medios digitales y tecnologías de la información y la comunicación y que se incluya esto dentro de los programas de información incluso. Otro aspecto que me llamó la atención en esta investigación junto con Indira fue encontrar que las relaciones interpersonales para estos profesionales es de alta importancia y cobra sentido cuando hablamos de creación de contenidos digitales y también si ya empezamos a ver la gestión, el intercambio de información en salud en un 79,54% de esta práctica se considera que se requiere de profesionales para poder crear esos contenidos digitales, profesionales que unan esfuerzos y que puedan llevar a cabo esa creación de contenidos digitales. Adelante. Bueno, y ya analizando un poco las entrevistas, ya encontramos que para los profesionales esas estrategias pedagógicas, la que se cree, va a servir para poder educar a los pacientes y en el desempeño profesional esto va a cobrar gran valor porque no únicamente va a permitir que se desarrollen competencias o que se empiecen a estimular un poco más en la educación en salud, sino que también esta estrategia va a permitir tener elementos como empatía, la claridad de la información y el manejo de un lenguaje sencillo. Siguiente.
Si ya miramos las relaciones interpersonales, los profesionales coinciden en que la comunicación es ese elemento diario de la práctica y que necesitan intercambiar conceptos con pacientes y generar el conocimiento a través de relaciones de cooperación que nos ayuden a crear esos contenidos y a un trabajo en equipo que en última va a significar la sinergia de esos actores para el bien común de la comunidad. Y por último, siguiente Indira, en la gestión del conocimiento vamos a ver que esta creación de contenidos digitales va a apuntar a ese desarrollo de la profesión para que por medio de ese intercambio de la información que antes se hacía con charlas informativas, cuando no teníamos esta pandemia encima, con conferencias de material de salud, existían las capacitaciones, pero se ve en los contenidos digitales una posibilidad para incluir las TICs dentro de la formación de los profesionales de la salud y para la creación de contenidos que beneficia a una comunidad. Siguiente, Indira. Este es un cuadro resumen de lo que encuentra esta investigación. Coincidimos con Indira Rosa que la creación de contenidos digitales hace parte de esa cibersalud que propuso la Organización Mundial de la Salud en el año 2005 y que esos contenidos digitales, en la medida en que se tengan en cuenta, van a generar un material multimedia que permita a los participantes y a los profesionales de la salud en general que participan un proceso de aprendizaje. Segundo, va a permitir que los pacientes busquen información y manipulen una información en salud con unos contenidos creados por los mismos profesionales. Y tercero, que los profesionales se puedan apoyar en participación, colaboración y creatividad que proporciona la red y que incluso es necesario para crear esos formatos digitales. Esto por medio de una estrategia pedagógica. Ese es el llamado al que hace esta investigación y se apoya en algunos elementos como la educación en salud, el intercambio de información, el trabajo en equipo, los procesos de comunicación y el desempeño profesional, como ya lo hablamos anteriormente. Siguiente. De tal manera que dentro de nuestras conclusiones encontramos que los participantes resaltan las nuevas formas de informar y los accesos a través de las tecnologías como una necesidad. Creo que en estos tiempos de emergencia sanitaria es una necesidad para los profesionales, pero un aspecto que llama la atención de esta investigación es que los profesionales manifiestan que se requiere que esos contenidos en salud, más allá de que los creen algunos influenciadores o algunos técnicos o ingenieros, son contenidos que ellos mismos desean crear como profesionales y como gremios de las ciencias de la salud. Otra de las conclusiones es mirar esa posibilidad de que esos contenidos digitales empiecen a crearse en términos de educación en el cuidado de la salud y de donde es necesario un trabajo colaborativo de otras disciplinas sanitarias. En tercer lugar, encontramos que este tipo de contenidos no únicamente van a permitir que la comunidad acceda a información de salud con una rigidez científica, sino que también va a motivar esa participación e investigación desde unos formatos digitales. Y por último, y no menos importante, quiero hablar de algunos aspectos que llaman la atención de los profesionales. Y ellos dicen, miren, queremos crear contenidos en salud, pero queremos hacerlo a través de bitácoras electrónicas o blogs, de podcasting o podcast, de infografías en salud y de videos educativos. Siguiente. Esta es parte de nuestras fuentes bibliográficas. Prácticamente lo que los profesionales nos manifiestan es la necesidad de crear esa estrategia pedagógica y que a través de ella existan estos 4 tipos de contenidos digitales para empezar a empoderar o a generar herramientas para que los profesionales a través de esta creación de contenidos empiecen a generar contenidos de calidad y que esto en el mediano, corto y largo plazo empiece a estimular la creación de los contenidos digitales. Muchas gracias.